Bien, gracias a todos por estar aquí. Por favor, tomen asiento. Bien, lo que vamos a hacer es dar unas palabras de introducción por mi parte, por parte de Andrew Ferguson, luego de Stephen Miller, y después sacaremos a la prensa para tener la conversación real. Pero primero permítanme decir gracias a todos ustedes por estar aquí. Muy satisfecho y orgulloso del hecho de que tenemos 15 oficinas de fiscales generales estatales diferentes representadas aquí hoy, que están enfocadas en ayudarnos a combatir el fraude en todo nuestro gobierno. Y voy a ser muy breve aquí sobre lo que estamos tratando de hacer aquí. Al combatir el fraude, los recursos federales, aunque vastos, se complementan con el conocimiento de los fiscales generales aquí presentes. Ellos tienen recursos legales y el mismo deseo de prevenir el fraude que nosotros. Agradezco a estos líderes su presencia. Trabajaremos juntos, gobierno estatal y federal, para combatir el fraude. Me complace especialmente que este esfuerzo no sea partidista. Creo que tenemos un par de representantes de las fiscalías generales en Connecticut y Oregón. Y como he dicho repetidamente, esto no debería ser un esfuerzo partidista. A todos debería importarnos el fraude, erradicarlo y ahorrar dinero a los contribuyentes. Y más importante aún, proteger los programas que solo funcionan si el dinero que los financia no termina en manos de estafadores. Resumiré esto para los medios. En solo 2 meses expusimos miles de millones en beneficios robados al pueblo estadounidense. Hemos remitido más de 22,000 millones de dólares en préstamos fraudulentos para pequeñas empresas al Tesoro para su cobro. Diferimos más de 1,300 millones de dólares en reembolsos fraudulentos de Medicaid que provenían de varios estados, particularmente de California. Suspendimos por 6 meses las inscripciones de nuevos proveedores de cuidados paliativos y atención domiciliaria. Detectamos que muchos nuevos proveedores no ofrecían servicios reales, sino que se enfocaban en el fraude. Detendremos esto para asegurar que quienes brinden estos servicios esenciales realmente los cumplan. Hemos recuperado fondos de los 135,000 millones de dólares robados tras la pandemia. Identificamos 6,3 mil millones en contratos gubernamentales fraudulentos, otorgados mayormente en la administración anterior, y los detuvimos. Finalmente, bloqueamos 60 millones en fraude de ayuda estudiantil que iba a estafadores en vez de a estudiantes. Creo que el tema central del grupo de trabajo contra el fraude es proteger a 2 clases de víctimas: los contribuyentes estadounidenses, a quienes no se les debe robar y quienes necesitan estos servicios. El fraude no es un delito sin víctimas. No es solo alguien ganando dinero ilegalmente sin mayor importancia. Se trata de personas que dependen de servicios críticos, estudiantes que dependen de servicios de préstamos estudiantiles, personas enfermas que dependen de cuidados paliativos y una serie de pequeñas empresas que dependen de la disponibilidad de estos préstamos para poder hacer crecer sus negocios y contratar personal. Todas estas personas, todos nuestros compatriotas, han sido víctimas de abusos por parte de estafadores y el grupo de trabajo está aquí para detener esto. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Andrew Ferguson, quien hablará un poco sobre cómo vamos a trabajar con estos fiscales generales estatales. Y es Attorneys General, ¿verdad? No Attorney Generals, duda. Realmente esto es muy contraintuitivo, de verdad. Ya, tenemos que cambiar esto. Quizás el grupo aquí reunido tenemos suficiente masa crítica de Attorneys Generals para cambiarlo, pero, fiscal Andrew, Attorneys General, nunca podré decirlo bien y los medios se burlarán. Andrew, te cedo la palabra, gracias. Gracias, señor vicepresidente, y bienvenidos a todos los fiscales generales estatales. Estoy muy agradecido de que hayan viajado hasta aquí Sí, claro. para discutir uno de los problemas más urgentes que enfrenta esta nación. Cuando fui procurador general de Virginia, serví junto a muchos de ustedes, y luché contra la administración Biden para proteger nuestra frontera, nuestra libertad religiosa y nuestro derecho a poseer y portar armas. Y hoy estamos aquí para hablar de otro problema contra el que necesitamos asociarnos con ustedes para luchar, que la administración Obama y la administración Biden empeoraron mucho, que es el fraude generalizado contra nuestros programas de beneficios. Nuestros programas de beneficios y toda nuestra sociedad fueron diseñados para un pueblo de alta confianza. Los estadounidenses, el pueblo estadounidense espera con razón
que sus conciudadanos traten con ellos y con el gobierno de manera honesta y justa. Es por eso que, hasta hace aproximadamente una década, los estantes de nuestras tiendas de comestibles y farmacias estaban abiertos y eran fácilmente accesibles. No estábamos acostumbrados a ver guardias de seguridad fuera de los bancos o joyerías. No teníamos que preocuparnos por el robo minorista organizado o por estafadores a escala industrial del tipo contra el que ustedes protegen a sus ciudadanos todos los días. Ni tampoco teníamos que preocuparnos por defraudadores piratas saqueando nuestro programa de beneficios. Pero lamentablemente eso ya no es cierto. Se ha vuelto evidente que grandes grupos de personas en este país se están aprovechando de nuestra cultura de confianza de larga data para enriquecerse, a expensas del pueblo estadounidense. Creo que un breve ejemplo sería ilustrativo. Justo este fin de semana estaba comprando en una gran tienda de mejoras para el hogar para comprar un taladro para hacer algunas mejoras en casa y tuve que presionar un botón de llamada y esperar 15 minutos a que un asociado de ventas viniera a abrir una jaula de acero y un candado de acero para tener acceso a un taladro. Es por eso que el desodorante ahora está encerrado detrás de ventanas de plástico en las farmacias. Los guardias de seguridad son vistos en todas las tiendas de Estados Unidos. La confianza social se ha evaporado y la gente se está aprovechando de ello, y lo mismo ocurre con nuestros programas de beneficios federales. Grandes segmentos de la población han decidido aprovecharse de esta generosidad y confianza de los ciudadanos estadounidenses mediante el engaño y el fraude, y miles de millones de dólares salen cada año de nuestros programas hacia las manos de piratas, estafadores, timadores y bandas que tratan la generosidad estadounidense como poco más que un esquema para enriquecerse rápidamente. No deberíamos tener que vivir de esta manera. El pueblo estadounidense tiene razón al anhelar un periodo en el que podíamos confiar unos en otros. Pero mientras vivamos de esta manera, el gobierno debe actuar ahora para proteger a los ciudadanos estadounidenses y sus programas sociales. Es por eso que el presidente Trump se ha centrado en este tema y es por eso que el presidente seleccionó al vicepresidente de los Estados Unidos, un hombre que se sitúa por encima del resto del gobierno para coordinar los esfuerzos de todo el gobierno federal para detener el fraude en todos nuestros programas de beneficios. Y eso requiere que hagamos dos cosas. Primero, tenemos que construir protecciones dentro de los programas para asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes no caiga en manos de estafadores. Eso es lo que el grupo de trabajo bajo el liderazgo del vicepresidente ha estado haciendo durante meses. Con nuestros socios de las agencias hemos descubierto decenas de miles de millones de dólares en fraudes y evitado que miles de millones salieran de las arcas hacia los bolsillos de los estafadores. Para las agencias que tenían sistemas antifraude robustos que la administración Biden desactivó, el grupo de trabajo y las agencias los han vuelto a activar y han evitado que miles de millones de dólares salieran de las agencias. Y para las agencias que no tenían esos sistemas, el grupo de trabajo ha trabajado junto a ellas y ha aprovechado el poder de la innovación en IA estadounidense para construir sistemas automatizados para mantener ese dinero en la agencia. Esto ahorra miles de horas de trabajo cada año y miles de millones de dólares que de otro modo saldrían de las agencias y caerían en manos de estafadores. Pero lo segundo que debemos hacer, y la razón por la que los hemos reunido a todos aquí, es que debemos restaurar la disuasión encontrando, procesando y castigando a los estafadores. A menos que los estafadores crean que habrá consecuencias por atacar los programas de beneficios de Estados Unidos, seguirán haciéndolo. Nuestros sistemas de detección de fraude detendrán gran parte de ello, pero no pueden detenerlo todo. La única manera de derrotar a los estafadores es asegurándonos de que sepan, todos y cada uno de ellos, que si intentan cometer fraude serán perseguidos, arrestados, procesados y encarcelados. Y es por eso que el Departamento de Justicia ha creado la nueva División Nacional de Lucha contra el Fraude para coordinar los esfuerzos de aplicación de la ley contra el fraude del gobierno federal, junto con el Grupo de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nacional. Y aquí es donde entran ustedes. El gobierno federal quiere asociarse con todos ustedes para combatir este fraude. Todos ustedes controlaban sus unidades estatales de control de fraude en Medicaid. Todos los abogados de sus unidades de control de fraude en Medicaid están en la primera línea de la guerra contra el fraude. Es vital que sean eficaces y estén listas para combatir el máximo fraude posible. Por eso, el HHS revisará a fondo sus unidades de control de fraude en Medicaid para asegurar que los casi 500 millones de dólares que los contribuyentes otorgan cada año se utilicen para combatir la mayor cantidad de fraude posible. Ahora, en un momento, el jefe de la División de Fraude,
el fiscal general adjunto Colin McDonald explicará todas las formas en que los fiscales generales estatales y el Departamento de Justicia pueden asociarse para coordinar y cooperar y meter a tantos estafadores en la cárcel como sea posible. Pero antes de terminar, solo quiero recordarnos a todos por qué esto realmente importa. Esto no se trata solo de restaurar la confianza social en Estados Unidos. Se trata de salvar estos programas para que sus electores, quienes han pagado por ellos, realmente puedan usarlos cuando los necesiten. El fraude está desangrando estos programas. Hemos visto innumerables ejemplos en este grupo de trabajo de estadounidenses tratando de usar sus beneficios, beneficios por los que han estado pagando durante décadas, solo para descubrir que algún estafador ha robado esos beneficios y ya no están disponibles para ellos. Justo la semana pasada, el Departamento de Justicia, bajo el liderazgo del fiscal general adjunto McDonald, acusó a 15 estafadores en Minnesota. Allí, el fraude se había vuelto tan grave que un programa importante diseñado para proteger a los estadounidenses de la falta de vivienda, incluidos los veteranos, tuvo que ser cerrado. Estaba tan plagado de fraude que no se pudo mantener. Sus electores son ciudadanos estadounidenses que pagan por estos programas. Ellos esperan que estos programas estén ahí cuando los necesiten. Y a menos que detengamos el fraude, estos programas no estarán disponibles en su forma actual para que sus electores los usen cuando pasen por momentos difíciles, tal como ellos querían que estuvieran disponibles para sus vecinos en las mismas circunstancias. Así que los animo a todos a asociarse con nosotros. Asóciense con el departamento, asóciense con el grupo de trabajo, hagan de sus unidades de control de fraude de Medicaid las fuerzas de élite contra el fraude que están destinadas a ser. Y con esto les cedo la palabra al jefe adjunto de Gabinete y Asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller. Gracias. Y gracias de nuevo al vicepresidente por liderar este esfuerzo, por dirigir este grupo de trabajo y por reunirnos a todos aquí. Creo que todos pueden estar de acuerdo en que este es el grupo de trabajo gubernamental que más rápido ha pasado de la creación a la acción en la historia. El tiempo de espera habitual suele ser de un año de reuniones antes de que ocurra algo, y eso si tienes suerte. Y a pocas semanas de que se estableciera este grupo de trabajo, hemos visto la mayor cantidad de acusaciones, fondos recuperados, órdenes de registro, redadas, incautaciones, investigaciones y nuevas acciones legales para detener, interrumpir y prevenir el fraude. Lo que hemos aprendido, lo cual no es sorprendente para aquellos de nosotros que hemos pasado algún tiempo en esta área, es que el fraude es tan grave como dijo el presidente Trump e incluso peor. Así que, en otras palabras, todo lo que hemos encontrado confirma nuestros peores temores o lo supera. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que se ha reunido el mejor equipo del gobierno bajo el liderazgo del vicepresidente Vance para hacerle frente. Y por supuesto, uno de esos hombres, a quienes escucharán en un segundo, está sentado a mi derecha aquí, el fiscal general asociado para la aplicación de la ley contra el fraude, Colin McDonald. Pero antes de ceder la palabra, quiero mencionar uno de los puntos que Andrew tocó en sus comentarios. Todos los sistemas de nuestro país, ya sea que hablemos de votaciones, de derechos adquiridos o de beneficios de bienestar social, se establecieron basándose en un sistema de honor. Se establecieron basándose en la idea de que se podía confiar en que la persona promedio, a través de su propia moralidad, cumpliría con las reglas y acataría la ley. Y así es como funciona la mayoría de los programas de bienestar en la mayoría de los estados y lugares. Confiamos en su palabra. Si usted llena un formulario y dice que sus hijos tienen hambre, va a recibir cupones de alimentos. Como país, ni siquiera verificamos si usted tiene hijos. El hecho es así de básico. Ni siquiera comprobamos si usted tiene hijos. Simplemente empezará a recibir los cheques. Y lo que le ha sucedido a nuestro país es que nos hemos convertido en una sociedad, como se ha visto con el problema de los refugiados somalíes en Minnesota, donde hay un gran número de personas que no siguen el sistema de honor. No están siguiendo las reglas. No están cumpliendo con nuestras leyes y la cantidad que nos han estafado asciende a cientos de miles de millones de dólares. Creo, basándome en lo que he visto y oído, que podríamos equilibrar el presupuesto federal si los únicos dólares que salieran del Tesoro fueran destinados a personas que son adecuada, legal y correctamente elegibles para recibirlos, y eso es, en última instancia, lo que tendremos que hacer como país. Mientras tanto, gracias al liderazgo del vicepresidente, estamos viendo el esfuerzo más contundente, robusto, agresivo, dedicado, determinado y rápido para acabar con el fraude criminal que no solo ha ocurrido en la historia de este país, sino en cualquier nación desarrollada. Así que gracias. Gracias, Stephen. Colin.
Gracias, señor vicepresidente. Hace 50 días, el fiscal general interino Todd Blanche anunció la creación de la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude en el Departamento de Justicia. Y hoy, 50 días después, la División de Fraude ha anunciado 450 eventos importantes de fraude que han ocurrido en todo el país, desde cargos hasta condenas y sentencias. Hemos tenido un comienzo rápido para protegerlos a ustedes, los contribuyentes estadounidenses, y asegurar que sus dólares permanezcan donde deben estar, y eso es en sus bolsillos. Cuando le roban el dinero a una persona, esa persona se lo toma como algo personal y hace todo lo que puede para recuperar su dinero. Este grupo de trabajo, bajo el liderazgo del vicepresidente, estamos aquí para tomárnoslo como algo personal cada vez que alguien decida robarle su dinero a los Estados Unidos. Estamos aquí para tomárnoslo como algo personal cuando alguien decide quitar dinero de un programa diseñado para dar dinero, alimentos y atención médica a los necesitados, los enfermos y los ancianos. Eso es lo que la División de Fraude está aquí para hacer. Es tomárselo como algo personal por ustedes, los Estados Unidos de América, cuando les roban su dinero. En los últimos 50 días, nuestro trabajo incluye los cargos sin precedentes contra 15 acusados por esquemas de fraude a Medicaid en Minnesota. Incluye cargos en un esquema de fraude a Medicaid de $650 millones relacionado con hogares de sobriedad en Arizona. Incluye una declaración de culpabilidad en un esquema de fraude a Medicaid de $270 millones en California. Esos son solo algunos de los éxitos de la División de Fraude y del Departamento de Justicia en los últimos 50 días, y apenas estamos comenzando. Este es solo el comienzo de nuestra lucha contra el fraude, y ahí es donde entran en juego estos socios, porque necesitamos su ayuda. Nuestra división se llama División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude por una razón. No es el Grupo de Trabajo contra el Fraude de Washington, D.C. Es la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude, porque el problema del fraude es nacional, y nuestras asociaciones estatales son fundamentales para resolver la crisis de fraude en nuestro país. Así que voy a mencionar 3 cosas que nuestros socios estatales aquí pueden hacer ahora mismo, hoy. Número 1, hemos oído hablar de las unidades de control de fraude a Medicaid. Revitalicen y movilicen por completo, maximicen al máximo las unidades de control de fraude a Medicaid de su estado. Cuando terminemos, queremos renombrarlas como la unidad para hacer que el fraude sea completamente no rentable, MFCU por sus siglas en inglés. Estas unidades son la primera línea de defensa de su estado y en realidad del país contra el fraude a Medicaid. ¿Cuántas investigaciones activas tienen? ¿Cuántas están listas para ser imputadas? Si se asocian con el Departamento de Justicia, ¿cuántas podrían ser imputadas en los próximos 90 días? Bajo su liderazgo, las unidades MFCU pueden prosperar. Segundo, únanse al programa de abogados especiales recién lanzado por el Departamento de Justicia. Este programa ha desbloqueado $300 millones para combatir el fraude, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos cometidos por extranjeros en su estado. Este programa de subvenciones cubrirá los gastos para que envíen abogados a unirse a la División de Fraude o a la oficina del fiscal federal de su localidad. Además de pagar el costo total de los fiscales que envíen al Departamento de Justicia, pueden recibir una prima del 20% para impulsar la dotación de personal y la capacidad de su sistema de justicia. Tercero, y esto es crítico, traigan a la mesa a los investigadores y los datos de su estado. Para que podamos presentar un caso necesitamos documentos, necesitamos testigos. Traigan sus documentos y traigan a sus testigos a la mesa. No se lleven el balón y se vayan a casa. Vengan a la mesa y resuelvan este problema con nosotros. Los datos de su estado, incluidos los registros de pagos y reclamaciones de Medicaid, y la experiencia de sus investigadores son esenciales para descubrir el fraude. Hemos desarrollado un manual exitoso para aprovechar este tipo de datos con el fin de procesar a los defraudadores. La próxima semana estaremos de viaje para anunciar una asociación con un estado que está liderando el camino en el avance de los esfuerzos de coordinación con la División de Fraude. El fiscal general del estado y la unidad de MFCU están tomando medidas enérgicas contra el fraude. El auditor, el fiscal general y los fiscales del condado se sumarán a nuestro programa de abogados especiales.
El tesorero y el secretario de Estado integrarán el grupo de trabajo contra el fraude de beneficios, presidido por la Fiscalía Federal y socios estatales. Los invitamos a sumarse. Nuestra misión es combatir el fraude sin importar su magnitud. Buscamos que los criminales rindan cuentas, proteger a las víctimas y restaurar la confianza pública. Únanse a nosotros en la lucha nacional contra el fraude. Estamos listos para asociarnos con ustedes. Gracias, Colin. Y permítanme dejar un último pensamiento aquí antes de despedir a la prensa y entrar en materia de la reunión. Así que, como Andrew señaló muy hábilmente, estos no son delitos sin víctimas. A veces, las personas más vulnerables de nuestra comunidad son las que sufren cuando no nos tomamos el fraude en serio. Uno de los casos que formó parte de la serie de acusaciones de Colin la semana pasada en Minnesota me llamó la atención y creo que destaca lo particularmente atroces que pueden llegar a ser algunos de estos estafadores. Y se trata de un hombre que se suponía debía prestar servicios para permitir que las personas mayores vivieran vidas plenas e independientes. Y lo que ocurrió en su lugar es que el hombre que debía prestar estos servicios, reembolsados por el programa Medicaid, no estaba proporcionando nada, sin servicios, sin ayuda, sin visitas de control. Y el mismo hombre, el anciano vulnerable al que se suponía que debía proteger y cuidar, fue por quien el contribuyente pagó el reembolso para hacer exactamente eso. Ese hombre murió. Y un día antes de morir, tras meses de ser abandonado por el cuidador que recibía reembolsos del pueblo estadounidense, un día antes de morir, presentó su solicitud de reembolso final por servicios que nunca prestó a un hombre al que nunca cuidó. Y ese hombre vivió sus últimos momentos en esta tierra desatendido, mientras un estafador se enriquecía por prestar servicios que en realidad nunca prestó. Eso es lo que estamos tratando de detener, damas y caballeros. Eso es contra lo que tenemos que luchar. Es una vergüenza que algo así suceda. Pero si sucede, la única forma de proteger a esas personas y la única forma de proteger al contribuyente estadounidense es asegurar que los estafadores vayan a prisión y que detengan esta estafa ridícula contra el pueblo estadounidense. Así que, dicho esto, espero con interés la reunión. Gracias, prensa. Vamos a hablar en privado ahora. Cuídense, chicos. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.